1996 Ensayo de asentamiento. Riesgos inherentes. Las mezclas frescas del cemento hidráulico son cáusticas y pueden causar quemaduras químicas en la piel y tejidos, debido a una exposición prolongada. En los implementos de seguridad encontramos elementos tales como el casco, las gafas, los guantes, las botas y el overol. Objeto de la norma. Esta norma establece el método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto de cemento hidráulico en la obra y el laboratorio. Objetivo de ensayo. Este método de ensayo se desarrolló originalmente con el fin de brindar una técnica para monitorear la consistencia del concreto sin endurecer. Resumen del procedimiento. Una muestra de concreto fresco se coloca en un molde tronco cónico y se compacta mediante una varilla. El molde se levanta permitiendo que el concreto se asiente. El asentamiento corresponde a la diferencia entre la posición inicial y la desplazada de la superficie superior del concreto. Las mediciones se deben tomar en el centro de la cara superior. El valor resultante debe incluirse en el informe como el asentamiento del concreto. El espécimen de ensayo se debe preparar en un molde metálico o plástico que no sea fácilmente susceptible al ataque mediante pasta de cemento. El molde debe ser lo suficientemente rígido para mantener las dimensiones y tolerancias especificadas durante el uso. Debe ser resistente a las fuerzas de impacto y no debe ser absorbente. El molde debe tener la forma de la superficie lateral troncocónica con la base de 200 milímetros de diámetro, la parte superior de 100 milímetros de diámetro y la altura de 300 milímetros. El molde debe estar equipado con piezas de pie y manijas. El molde debe construirse sin costuras. El interior del molde debe ser relativamente liso y libre de proyecciones. El molde no debe tener mallas de deformación o mortero adherido. Varilla de acero redonda. Varilla de acero redonda, recta y lisa con un diámetro de 16 milímetros. La longitud de esta varilla debe ser al menos 100 milímetros, mayor que la profundidad del molde en que se apisona, pero no mayor de 600 milímetros de longitud. El extremo del apisonamiento de la varilla o ambos extremos deben tener una punta hemisférica redondeada del mismo diámetro de la varilla. Dispositivos de medición. Una regla, un flexómetro metálico o un instrumento de medición de longitud rígido o semirrígido similar marcado en incrementos de 5 milímetros o menos. La longitud del instrumento debe ser al menos de 300 milímetros. Cuchara. Con un tamaño lo suficientemente grande, de manera que cada cantidad de concreto obtenida del recipiente de muestreo sea representativa, pero lo suficientemente pequeña de manera que no se desborde durante la colocación en el molde. La muestra. La muestra de concreto de la cual se obtienen los especímenes debe representar el total de la bachada y debe obtenerse de acuerdo con la NTC 454. Humedezca el molde y colóquelo sobre una superficie horizontal rígida, plana, húmeda, nivelada, no absorbente, libre de vibraciones y lo suficientemente amplia como para contener todo el concreto asentado. Se debe mantener firmemente en su lugar por el operario, durante el llenado y limpieza del perímetro, apoyándola de pie, sobre las dos piezas de pie o mediante la sujeción con mordazas a una placa de base. Inmediatamente llene el molde con 3 capas, cada una de aproximadamente 1/3 del volumen del molde. Coloque el concreto en el molde utilizando la cuchara. Mueva la cuchara en todo el perímetro de la abertura del molde para asegurar una distribución uniforme del concreto, con la mínima segregación. Cada capa debe compactarse con 25 inserciones de la punta redondeada de la varilla, distribuidos uniformemente sobre su sección transversal. Para la capa del fondo es necesario inclinar ligeramente la varilla dada aproximadamente la mitad de las inserciones cerca del perímetro y avanzando con inserciones verticales en forma de espiral hacia el centro. La capa del fondo debe compactarse a través de todo su espesor superior. Deben compactarse a través de todo su espesor respectivo, de modo que la varilla penetre ligeramente en la capa inmediatamente inferior en aproximadamente 25 milímetros. Para la confirmación de la tercera capa, llene el molde hasta rebosar e inicie con las 25 inserciones. Si antes de finalizar este procedimiento el operario observa que el concreto baja por debajo del nivel del molde, debe completar el volumen y continuar con las inserciones hasta el final de las mismas. Después de compactarse la última capa, se debe enrasar la superficie del concreto utilizando las varillas compactadoras.
Continúe sujetando el molde firmemente y retire el concreto que rodea su base para evitar la interferencia con el movimiento del concreto al asentarse. Retire el molde inmediatamente, levantándolo cuidadosamente en dirección vertical. Levante el molde en una distancia de 300 milímetros durante 5 segundos, más o menos 2 segundos, mediante un movimiento uniforme hacia arriba, sin producir movimiento lateral o de torsión al concreto. La operación completa, desde que se comienza a llenar el molde hasta que se retira, debe efectuarse sin interrupción durante un tiempo máximo de 2 a 1,5 minutos. Inmediatamente mida el asentamiento determinado la diferencia vertical entre la parte superior del molde y el centro desplazado de la superficie superior de la muestra. Si ocurre un derrumbe pronunciado o un desprendimiento del concreto hacia un lado de la muestra, debe rechazarse el ensayo y efectuarse nuevamente la determinación sobre otra porción de la muestra.